Bueno, buenas tardes para todas y todos. En esta clase vamos a trabajar el tema de metabolismo de carbohidratos y nos vamos a dedicar a dos procesos principales. El primero es la absorción de carbohidratos desde el torrente sanguíneo hacia las células y la segunda es ese primer proceso de transformación química que sufre el carbohidrato en el interior de la célula, que es conocido como glucólisis. Y el objetivo de nuestra clase va a ser identificar las rutas metabólicas que se activan en diferentes momentos de esa ingesta de alimentos. ¿Listo? Entonces, en primera medida vamos a pensar en qué sucede con las células cuando comemos. Habíamos dicho que cuando nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos pasan por el proceso digestivo, llegan al intestino delgado, allí se absorben y los nutrientes se van hacia el torrente sanguíneo. Vamos a partir de ese panorama en el cual usted acaba de consumir alimentos y esos nutrientes o esos azúcares han salido a su torrente sanguíneo. Si usted tiene aquí una arteria y esa arteria está cargada de muchísimos carbohidratos. Esos carbohidratos o esas arterias que tienen muchos carbohidratos van a ir hacia el páncreas y el páncreas va a detectar esa gran cantidad de glucosa en sangre. ¿Qué va a hacer él eso cuando detecta esa cantidad de glucosa? Él va a avisar a sus células beta que ellas deben liberar una sustancia que se llama insulina. Y esa insulina se va a dirigir hacia las células de su cuerpo y en ellas esa insulina va a permitir la entrada de los azúcares que vienen del torrente sanguíneo hacia el nivel celular. ¿Qué quiere decir esto? Que este azúcar que estaba acá va a empezar a dirigirse al interior de las células y va a salir del torrente sanguíneo, cosa que eventualmente después de un tiempo se puedan restablecer los niveles normales de glucosa en sangre, es decir, no va a entrar toda la glucosa a la célula, pero sí una buena cantidad para que los niveles se mantengan estables. Ahora bien, puede haber otro panorama y es el panorama en el cual usted ha pasado bastante tiempo sin comer, hablamos de 6, 8, 10 horas sin comer y eso significa que usted va a tener un nivel bajo de glucosa en las arterias. Cuando eso pasa, básicamente lo que sucedería es que usted no tiene glucosa para producir energía. Entonces, ¿qué hace su páncreas? Su páncreas detecta esa pequeña cantidad y lo que hace es avisarle a sus células alfa que tienen que producir otra sustancia que se llama glucagón. ¿Listo? El glucagón se va a dirigir a un órgano en específico que es el hígado y en el hígado él lo que va a hacer es decirle, oiga, usted tiene muy poquitos niveles de glucosa en sangre, tenemos que hacer algo. Entonces el hígado, como tiene una reserva de azúcares, lo que va a hacer él es que va a empezar a romper esas reservas de azúcares y las va a descargar hacia el torrente sanguíneo. ¿Para qué las descarga? Para que los niveles vuelvan a ser normales y yo pueda seguir ingresando glucosa a las células para poder seguir produciendo energía. ¿Listo? Este proceso de regulación entre la insulina y el glucagón es clave para poder mantener el metabolismo de una manera efectiva. Ahora, ¿por qué esa glucosa es importante? Es importante por una razón y es la siguiente. Cuando nuestra glucosa ingresa o sale al torrente sanguíneo y se dirige hacia las células, tiene una razón de ser o una motivación. Resulta que en las células, supongamos que este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Resulta que nuestras células tienen una pared o una membranita que está compuesta por un tejido graso, una capa de grasa grande. ¿Listo? Esa capa de grasa impide que cualquier sustancia que se disuelva en agua pueda ingresar a la célula. Eso incluye el azúcar. Si usted disuelve un poco de azúcar en agua, pues se va a disolver y eso hace que el azúcar sea una sustancia polar y no pueda ingresar a la célula. ¿Qué debe hacer nuestra célula para poderle permitir el ingreso? Ella debe tener unos canales especializados que le permitan el ingreso a la glucosa. Pero esos canales especializados no siempre están en la membrana, tienen que llegar o desplazarse hacia ella. ¿Cómo lo van a hacer? Suponga que usted ha liberado insulina y esa insulina tiene dentro de su célula una especie de canal que es un receptor. ¿Listo? Y ese receptor lo que va a hacer es acoplarse a la insulina. Cuando él logra acoplarse a la insulina, se va a activar. Es como una especie de llavecita. La insulina llega, se acopla a él y abre una llave. Y cuando él abre esa llave, empieza a generar una serie de reacciones químicas que pueden ir en diferentes campos. El que nos interesa en este momento es el campo de la izquierda. Estas reacciones se dan de manera secuencial y ese receptor empieza a activar a su vez a otras proteínas que empiezan a reaccionar en cascada.
¿listo? Y esa cascada llega a una especie de membrana pequeñita que está dentro de la célula que se llama GLUT4. El GLUT4 es también una membrana como esta. La diferencia es que en ella están puestos o están metidos los canales receptores de glucosa. ¿Qué va a hacer ese GLUT cuando se activa? Él va a empezar a moverse y se va a desplazar lentamente hasta llegar a la membrana y allí se fusiona con ella. ¿Listo? Y al fusionarse con esa membrana celular, lo que va a permitir es que los canales de glucosa queden disponibles en la membrana de la célula para que la glucosa pueda ser absorbida. ¿Listo? Si yo no tengo insulina, este proceso jamás se activa y de no activarse, usted no va a poder tanto absorber esas sustancias como poder procesarlas. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo funciona entonces el glucagón? El glucagón funciona de una manera bastante diferente a cómo funciona la insulina. Cuando usted tiene niveles muy bajitos de glucosa en sangre, lo que hace el glucagón es acoplarse a otro receptor. ¿Listo? Este receptor, llámese como se llame, lo que va a hacer es una serie de cascadas de reacciones que me van a permitir lograr que la reserva de glucógeno que yo tenía, recordemos que el glucógeno son redes muy grandes de azúcares, lo que va a hacer es que ese glucógeno que yo tengo contenido en el hepatocito o en la célula del hígado empiece a romperse en pedacitos. Y esos pedacitos de glucosa que se van rompiendo van a salir hacia el torrente sanguíneo y cuando salen hacia el torrente sanguíneo van a dirigirse a todas las células del cuerpo para que en ellas se pueda desarrollar el metabolismo que nosotros requerimos. ¿Listo? Entonces, mientras uno está activado, que es la insulina, para poder mover un canal que permita la entrada de sustancias, el glucagón lo que va a hacer es mover una puerta adentro para que el glucógeno se empiece a romper y a través de ese canal de glucosa pueda salir de la célula del hepatocito y dirigirse al resto del cuerpo. Ahora, esos procesos metabólicos de los que estamos hablando pueden darse dependiendo del tiempo que yo lleve comiendo o ayunando. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Resulta que usted tiene esta grafiquita y esta grafiquita le muestra cómo se comporta su cuerpo o qué procesos está siguiendo su cuerpo cuando usted come cierta cantidad de glucosa o consume cierta cantidad de glucosa después de un tiempo de ayuno. Entonces, ¿cómo funciona esta grafiquita? Supongo que usted se levantó esta mañana y esta mañana a la hora 0 usted desayunó. ¿Qué desayunó? Se tomó un chocolate, se comió un huevo, se comió una arepa y se comió un pan. ¿Listo? Esos 4 alimentos tienen un contenido de carbohidratos muy alto y como usted aumenta la cantidad de carbohidratos dentro de su cuerpo de una manera tan abrupta, pues él va a empezar a liberar insulina. ¿Listo? Esta insulina que le va a garantizar que la cantidad de glucosa que usted tiene en la sangre va a empezar a disminuir. ¿Por qué va a empezar a disminuir? Porque su cuerpo la empieza a absorber y la absorbe pues para poder producir energía. Este pedazo de la tapa se conoce como una tapa absortiva y se conoce como etapa absortiva precisamente porque lo que su cuerpo está haciendo es absorber esa glucosa que usted ingirió con sus alimentos y empezar a transportarla por todo su cuerpo. ¿Listo? Las células de su cuerpo en particular. Ahora, eso que estamos describiendo pasa en una persona de las 0 a las 4 horas de haber comido. Es decir, si usted desayunó a las 6 de la mañana, eso va a estar pasando más o menos de 6 a 10 a.m. Cuando llegan a esa hora, usted ya no va a tener una suficiente cantidad de azúcar en sangre y lo que va a empezar a hacer su cuerpo es empezar a recurrir a otro tipo de sustancias. Después de esas 4 horas de ayuno, en un metabolismo normal, se va a activar el glucagón dentro de su cuerpo. ¿Y el glucagón qué va a hacer? Va a decirle a sus células: todo el glucógeno que usted tenía reservado, por favor, empiécelo a quemar. ¿Por qué necesito que lo queme? Porque esta persona no ha comido. ¿Listo? Entonces, ese glucógeno que usted tenía como reserva energética de azúcar va a empezar a romperse en pedacitos pequeños de azúcar que van a poder ser transformados por todas las células del cuerpo en energía. Y este proceso de descomposición de glucógeno podría llegar a extenderse eventualmente hasta las 32 horas. Sin embargo, tiene un momento de crisis donde definitivamente empieza a reducirse de manera considerable y es a las 16 horas de ayuno.
¿Listo? Cuando usted supera esas 16 horas de ayuno, su cuerpo ha tomado o ha echado mano de la insulina, ha echado mano de las reservas que usted tenía de glucógeno, y ahora la única salida que le queda para poder empezar a absorber nutrientes para poder empezar a quemar nutrientes en forma de energía es hacer un proceso que se llama gluconeogénesis, que veremos más adelante. Y esta gluconeogénesis se activa gracias al glucagón, que sigue avisándole al cuerpo que usted no tiene azúcar en sangre, a catecolaminas y al cortisol, particularmente a este cortisol. El cortisol es una hormona que usted libera en momentos de estrés. Cuando usted está muy estresado, libera cortisol, y este es el que lo hace ponerse enojado, de mal genio. ¿Listo? Por eso, esta es la razón por la cual usted, cuando deja de comer por mucho tiempo, se enoja, porque su cuerpo empieza a liberar cortisol. Y ese cortisol lo que se encarga, junto con catecolaminas y con el glucagón, es de avisarle al cuerpo que usted sí o sí tiene que hacer gluconeogénesis. ¿Para qué? Para poder conseguir energía. ¿Por qué? Porque usted ya ha pasado muchísimo tiempo, desde 16 hasta 32 horas sin comer, y su cuerpo tiene que sacar energía de alguna parte. ¿Listo? Esta gluconeogénesis termina con el rompimiento de algunas proteínas. ¿Listo? Incluso tiene como consecuencia este proceso de ayuno que usted empieza a romper grasas. Por eso es que las personas a veces, cuando quieren hacer dietas, lo que intentan es evitar de comer para poderse adelgazar fácilmente. El periodo que comprende las 4 y las 16 horas de haber consumido alimentos y de no volver a consumirlos realmente se llama etapa postabsortiva. Y finalmente, después de las 16 a las 32 o más horas de ayuno, usted tiene una etapa que se llama inanición, que empieza cuando usted empieza a echar manos de recursos de otros nutrientes que no son azúcares para poder producir energía. Ahora bien, recordemos que esos procesos metabólicos también se dividen en dos grupos que se llaman anabolismo y catabolismo. ¿Listo? El catabolismo se da cuando usted consume nutrientes pequeños tipo glúcidos, grasas y proteínas y los transforma en unos productos finales como el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. Esto se da en el metabolismo normal de la etapa absortiva. ¿Listo? Ahora, tiene otra posibilidad, y es que usted consuma proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos, que usted tenga dentro de su cuerpo aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, es decir, azúcares, proteínas, ácidos grasos y ADN, y empieza a transformar estos a sus unidades más simples, que son proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Esto con el objetivo de que estas moléculas pequeñitas pasen a este ciclo y empiecen a hacer absorción de nutrientes. Es decir, que este proceso se daría en las etapas postabsortiva y la etapa de inanición. ¿Qué efectos afectan esas regulaciones? Entonces, yo puedo afectar esas regulaciones, se liberó otras hormonas u otras enzimas que me van a permitir hacer como un desbalance ahí. ¿Listo? Una de ellas es la adrenalina. Y este ejemplo lo traigo a colación porque muchos sabemos que la adrenalina nos hace reaccionar de maneras que no imaginamos, pero no lo comprendemos o no sabemos por qué. Entonces, resulta que suponga que usted lo van a robar, y la reacción que usted tiene más fácilmente es salir a correr. Y usted corre con una velocidad que normalmente no alcanzaría y una distancia que normalmente no cubriría. Y uno se pregunta después, ¿por qué corrí de esa manera? La distancia que corrí en ese momento en el que estaba tan exaltado. Y la respuesta es la siguiente. Resulta que la adrenalina cumple una función dentro de su cuerpo y es ser como una especie de antagonista del glucagón. Es decir, lo que ella hace es llegar a ese complejo, a un complejo que se llama adrenalina receptor, como lo hace tal cual como lo hace el glucagón, y lo que va a hacer es activar la célula y decirle, oiga, usted tiene que liberar todo el azúcar que tenga en reserva, absolutamente todo, porque su cuerpo en ese momento tiene que reaccionar de una manera exacerbada y tiene que tener una energía a full. Entonces lo que él hace es empezar a romper moléculas de glucosa y liberarlas a la sangre. ¿Para qué? Para que de la sangre se vaya a las células y empiece a hacer metabolismo. ¿Listo?
Si este proceso no se diera, usted no podría reaccionar ante cualquier evento desafortunado, y esta es la manera en la que usted siente tanta adrenalina que posee mucha energía, y esa energía hace que tenga respuestas que usted no alcanza a imaginar. ¿Listo? Ahora, el metabolismo dentro de las células eucariota se da en dos lugares en particular. El primero es un lugar conocido como el citoplasma. ¿Listo? Y en ese citoplasma que está allí, nosotros tenemos un metabolismo que va a ser anaerobio. ¿Qué quiere decir eso? Que ese metabolismo no va a tener oxígeno, o sea, el oxígeno no va a intervenir dentro de ese metabolismo. Y allí se llevan a cabo procesos como la glucólisis, como la glucogénesis, como la gluconeogénesis y las vías pentosa-fosfato, que vamos a ver más adelante. Y el otro tipo de metabolismo se da dentro de la mitocondria, y ese metabolismo aeróbico no es que requiera de energía, requiere realmente de oxígeno. Y ese oxígeno se va a gastar para poder hacer la combustión del azúcar. ¿Listo? ¿Cómo se llaman las reacciones por las cuales usted transforma un azúcar en energía? Se llaman ciclos de Krebs. Y hay otra reacción que se da allí dentro de la mitocondria que se llama cadena de transporte de electrones. Ahora, vamos a dejar este video hasta acá, y en el próximo les voy a explicar paso por paso cómo se da el proceso